cultivo. Nosotros somos la quinta compañía de India. Nosotros somos el tercero mejor productor de mancozeb en el mundo y tenemos una presencia hacemos negocios en todo el mundo a través de importadores en los países como Ibicol. Y en India vamos a hacer las ventas directo a los productores. Tenemos más de 800 revendas propias, distribuidores propios espalhados por India. A respecto de productos naturales, nosotros somos la empresa que más hace la extracción de azadiractina en el mundo. Tenemos 60% de participación de mercado con el producto que es hoy la azadiractina estándar para FAO, por ejemplo, que es el Nimazal técnico. Y lo que es Nimazal. Nimazal yo no puedo preguntar si todos ya conocen Nimazal porque acá es difícil de tener la respuesta de todos. Pero voy a hablar desde el principio de Nimazal. Entonces, Nimazal es una azadiractina con formulación exclusiva a 1.2% de azadiractina. ¿Y qué es lo resto? Los inertes son un vehículo, un otro aceite vegetal que no es aceite de neem. Y tenemos adjuvantes con diversas funciones y la principal es protección ultravioleta para evitar ¿cómo se dice? Fotólisis. Entonces, esta primera característica de Nimazal lo hace más distinto de aceite de neem, porque los aceites de neem tienen una concentración variable y normalmente es no máximo 0.3%. Entonces, lo que quiero decir es que en la mejor, si tiene un muy buen aceite de neem, ello va a ser 4 veces menos concentrado que Nimazal. Bueno, lo que conocemos por la azadiractina. La azadiractina es un ingrediente activo, un químico, pero natural, extraído de la planta de neem. Y la azadiractina tiene un amplio espectro de control de insectos, y arañas, y ácaros y nemátodos. Se puede controlar muchas plagas con azadiractina. ¿Cuáles son las plagas más fácilmente controladas por Nimazal? Cuanto más pequeño es el insecto y más rápido es su ciclo de vida, mayor es la efectividad de la azadiractina. ¿Por qué? Porque los insectos pequeños que tienen sus estadios jóvenes más rápidos son más sensibles a azadiractina por cuenta de los mecanismos de acción de la azadiractina. Nimazal tiene el único activo que es multisitio en los insecticidas. Es un regulador de crecimiento que es inhibidor de síntesis de hormônio juvenil, inhibidor de síntesis de zona A, enzimas de la equidise. Es un antialimentario que inhibe la identificación de azúcares por la plaga. Entonces, se mata las plagas de distintas maneras y así
puede ser considerado un multisitio. Y como regulador de crecimiento va a matar los estadios jóvenes de las plagas. Y ahí, por eso, cuanto más rápido es el ciclo de vida de la plaga, más rápido el regulador de crecimiento va a matarlas. Si es un insecto pequeño, no tiene muchas reservas energéticas y con el efecto antialimentario no se puede comer. Y ahí lo que tenemos es un efecto de mortalidad por inanición, por falta de energía. Entonces, con estas características, se puede hacer el uso de Nimazal de manera continua, sin ningún miedo de que ello va a crear resistencia a ello mismo. Se puede hacer una estrategia de manejo de resistencia contra otros químicos, por ejemplo, para que tengan una vida más longa, más larga. Entonces, la otra característica es que la azadiractina, por ser de origen natural, o no es considerada un residuo, no es percibida como un residuo, como casi en todo el mundo, o tiene ¿cómo se dice? Un límite máximo de residuo muy bajo, como en Europa. Entonces hablamos que la azadiractina es un ingrediente activo de residuo mínimo, que se puede hacer su uso sin tener siquiera miedo que sea encontrada en las análisis de laboratoriales para residuos. Y para completar, a Nimazal, la azadiractina en Nimazal es certificado para producción orgánica en todo el mundo, casi en todo el mundo, en los principales mercados orgánicos, consumidores y productores. Nimazal es un producto certificado. Así, tenemos un producto con muchas características buenas, pero que no es un producto milagroso. Mirando los mecanismos de acción, ya miramos en qué condiciones que no se debe usar Nimazal. Cuando se tiene insectos muy grandes y cuando se tiene insectos con el ciclo de vida muy largo, la eficacia va a ser baja. Si es un regulador de crecimiento y antialimentario, tenemos que usarlo de manera preventiva, porque cuando se tiene muchas plagas, Nimazal va a ser efectivo, pero va a llevar más tiempo para controlar la población de plaga, porque sus mecanismos de acción van a matar las plagas, a bajar la población con el tiempo. No hay choque, no hay efecto de choque. Entonces, vamos a hablar más adelante sobre cómo utilizarlo. Bueno, una cosa importante es, este producto está registrado para el cultivo? Sí, aquí abajo tenemos el registro para aguacate contra la plaga monalonio, con la dosis de 0.4 a 0.8. Es una gran faixa de aplicación de dosis, pero vamos a entender cómo va a ser utilizada. Bueno, primera pregunta que se puede hacer es, ¿este producto es fitotóxico para controlar una plaga que aparece en la inflorescencia? No,
en los testeos, en los ensayos, hemos los testeos con 4 litros, 10 veces más la dosis por hectárea. Y no hubo ninguna fitotoxicidad, ningún abortamiento de flores, nada que va a disminuir la producción. Entonces, este es un punto muy importante para el control de una plaga de flor. Bueno, ¿dónde los testeos fueron hechos? En Tolima. ¿Okay? Nosotros conocemos las otras regiones de producción de aguacate, pero los testeos, los ensayos fueron hechos en 2 fincas en la región de Tolima. Lo que específicamente para aguacate, lo que esperamos controlar. ¿Es posible controlar el pasador del fruto? ¿Es posible controlar el monalonium? ¿Es posible controlar las escamas y trips? De estas plagas, las que son más fácilmente controladas son trips y escamas. Y monalonium, como una plaga de mucha importancia en Colombia, fue decidido por Ibicola hacer el registro para esa plaga. Lo que la plaga va a hacer, desde una inflorescencia sana, vamos a tener hidrosis, una maturación prematura de la inflorescencia y después la necrosis, afectando la producción. Esto ustedes conocen mejor que yo. Entonces, vamos a hacer 2 aplicaciones con espacio de 7 días y testar la dosis de 0.4 litros por hectárea con 400 litros de agua, 0.8 litros por hectárea con 400 litros de agua, un chequeo positivo, un capsialil y un control sin aplicaciones, con agua. Los ensayos fueron en Tolima, en 2 fincas distintas. Y lo que logramos en eficacia, logramos eficacia de 86% y 90% después de la segunda aplicación, 88% y 87% después de la segunda aplicación. Bueno, entonces las dosis de 0.4 litros y 0.8 no tienen ninguna diferencia estadística. Hay una diferencia numérica acá de eficacia, pero no estadística. Y mira lo que es interesante en cómo los efectos ¿Cuáles son las conclusiones que podemos tener? Que es la evaluación de eficacia del bioinseticida es muy buena, del chinche. Para las 2 dosis no hay diferencias entre ellas, pero sí mucha diferencia sin tratamiento. Y que la dosis más apropiada es de 0.4 litros por hectárea para poblaciones bajas o moderadas. Y en caso de poblaciones altas, nosotros recomendamos 800 o 0.8 litros por hectárea en 2 aplicaciones. Se puede utilizar sin ningún miedo de fitotoxicidad. Bueno, acá está mi email y mi teléfono.
para que, para los que tienen alguna duda pueden entrar en contacto directo. ¿Ok? Hola. ¿De pronto alguna duda, alguna inquietud? Ingeniera Amanda, ingeniero Álvaro. Sí, a mí me gustaría que él nos contara si han hecho pruebas de mezcla con fungicidas como oxicloruro o con otros fungicidas. Si tiene algún problema de mezcla o requiere un pH en particular para trabajar mejor el agua, pues. Buena pregunta, señora Amanda. Nosotros sí es muy importante los cuidados con Nimasal. Y las dos cosas que habló son las más importantes. El pH de la agua, que lo ideal es entre 6 y 7. Se puede hacer uso en agua con 5.5, pero abajo ya vamos a perder ingrediente activo porque la azadiractina es instable en pH abajo de 5,5 y arriba de 7,5 también. Entonces, el pH de la agua de pulverización es muy importante hacer el control. Y las mezclas se pueden hacer con todos los productos que no necesitan pH bajo o muy ácido o muy básico, excepto los fungicidas a base de cobre. ¿Cómo se habla en español? ¿Cobre? Y cobre. Cobre. Entonces, no es muy indicado que no se haga la mezcla para aplicación en conjunto con cobre y con agua de pulverización con pH muy ácido o muy básico. O sea, lo que te entiendo es que no está bien mezclarlo con cobre, no se pierde el efecto del producto. Se pierde, es lo mismo que pasa, el ingrediente activo de azadiractina va a ser inactivado por el cobre y inactivado por el pH. Son las dos situaciones más críticas que nosotros tenemos. Buenas tardes. Cuando hablas de que no es un producto de choque, según te entiendo, sino que va actuando lentamente, ¿qué podríamos esperar para romper un ciclo de vida de, por ejemplo, un monalonio, que sabemos que es largo? Sí, buena pregunta. Cuando tenemos una herramienta de control de plaga que nosotros entendemos que su eficacia, sus mecanismos de acción van a matar con el tiempo y tenemos una situación grave, una situación de alta presión, es muy interesante agregar en la estrategia, sea una estrategia de rotación o de mezcla, productos de choque. Entonces, por ejemplo, si la situación de Nimasal solo, pero con la dosis más baja, por ejemplo, pero la época de floración empezó, durante la época hubo una condición climática a colocar huevos.
muy interesante mezclar con productos de choque, sean productos naturales o sean productos químicos sintéticos. Se puede hacer la utilización de los productos los aceites o otros aceites que sean agresivos. Es interesante hacer, por ejemplo, solución Matrini, es interesante trabajar porque es tener o los químicos que ya utilizan. Y ¿qué más? Bueno, respecto de estrategias de control, hay que siempre tener en su pensamiento que los mecanismos de acciones son reguladores de crecimiento de los insectos y antialimentarios. Y ahí se puede seleccionar, elegir los mejores productos y la mejor estrategia para un control más efectivo. Por ejemplo, si logramos controlar 90% con Nimazal y la presión es muy alta, los 10% que están ahí van a causar muchos daños. Entonces se necesita hacer un control con otros productos en conjunto. Pero si la presión es baja, solo los 90% del control. Oye, tengo una inquietud. A ver, nosotros los productos que son así con carencias mínimas o cero, realmente los dejamos para la etapa de precosecha, ¿cierto? Sí. Entonces, en la etapa de precosecha, el producto sería ideal. Tengo solo un problema. En esa etapa, el único fungicida que podemos usar es cobre. Tú sabes que el cobre tiene pHs que son entre 6 y 7. Entonces, me entra la inquietud porque la verdad, ya para cosechar, los mercados internacionales no te permiten otra molécula fungicida. No hay moléculas, a no ser que fuera un fungicida también tipo extracto vegetal, ¿cierto? ¿Cierto? Y la verdad, hemos hecho la mezcla no tiene problema como mezcla, pero me inquieta mucho saber si el problema es con oxicloruro o si también habría problema con los sulfatos de cobre o los sulfatos pentahidratados, que son cobres líquidos más suaves y de pHs más amigables. La información que tengo es que el cobre en sí, una vez en la agua, pero del cobre de oxicloruro o hidroxicloruro va a quebrar la molécula de azadiractina. Va a se ligar, si la ligación de la molécula de oxicloruro es más de otros fungicidas es más fuerte, es posible que el cobre se desligue de su molécula para se ligar a la molécula de azadiractina. Entonces es una pregunta muy técnica de química que yo no conozco. Entonces, habría que hacer algunos testeos y yo no tengo una información más correcta para sanar. Voy a procurar en India, tal vez ellos tengan, y volto a consulta para que te envíe la respuesta. Sí, me gustaría muchísimo y si tienen, te agradecería muchísimo porque, como te digo, es nuestra molécula para usarla en precosecha. Entonces, si no la Acá en Brasil, algunos orgánicos de muchos cultivos, citros, café, que utilizan
como son orgánicos, utilizan mucha calda bordalesa. ¿Conoce? Caldo bordelés. Eso. Caldo bordelés, que es una mezcla de cobre con calcio. Exacto. Sí. Ok, sí lo conozco. Entonces, ellos hacen mezcla de tanque con esto, que tiene, pero incluyen a la inclusión de cobre. Hay algún producto de cobre en la calda bordalesa. Y ahí no tienen ningún problema de eficacia. Pero los orgánicos y otros cultivos tienen una aplicación muy frecuente, algo como una aplicación cada 15 días. Entonces, una pequeña disminución de la eficacia va a ser encubierta, va a ser compensada por la aplicación frecuente. Entonces, déjame procurar algo más cierto, más correcto, científico, para que envíe la información a través de Zulma a ustedes. Sí, igual yo pienso, ingeniera Amanda, que podemos también hacer mezclas, hacer los ensayos de mezclas en la zona de Río Negro, puede ser con Mayra, que está ya apoyándonos. Podemos mandar el producto y hacer las mezclas con los fungicidas que ustedes tienen, para mirarlo directamente en campo y pues sobre nuestro terreno, sobre nuestras plantaciones, porque pronto en la India nos mandan información interesante, pero es más chévere verlo aquí en los suelos colombianos. No, y No sé. la verdad es muy interesante y muy importante que podamos entender muy bien exactamente cómo usar de la mejor manera el producto. Ese es digamos, la dificultad que hay con productos orgánicos. Los productos orgánicos tienen que ser muy bien usados, o de lo contrario, uno lo que va a creer es que el producto no sirve. Y si una mezcla es la que no sirve, pues tenemos que tener la claridad, ¿cierto? Para usarlo adecuadamente. Sí, podemos coordinar entonces unos ensayos de mezclas, y igual el agua es otro factor que también varía entre fincas, ¿no? Entonces, hacer un ensayo bien interesante teniendo en cuenta calidad del agua, el pH y la mezcla de los productos. Sí, sí, tenemos que hacer esas pruebas, y si Marcelo nos consigue una información de primera mano de los que lo hacen, me parecería genial para que podamos. A mí la verdad el producto pues nos ha gustado, le hemos visto un buen efecto, pero sí quisiera que se pudiera saber exactamente sobre el tema del cobre. Listo. Perfecto, sí, señora. Zulma, Sí, yo te cuento, en el Sinaí se hizo la mezcla del limasal con el oxicloruro de cobre. El resultado fue muy bueno. Hicimos un control en diciembre, noviembre, diciembre, preparándonos para la cosecha. Y la mezcló súper bien. Y el producto, pues a un pH, sí tuvimos un pH de 6.5 en ese momento. está perfecto. Perfecto, nos fue muy bien. Nos fue muy bien con esa mezcla. Listo, ingeniero Ricardo, muchas gracias por tu aporte. Sí, pues de las mezclas que nosotros hemos hecho acá en Sabana tampoco hemos tenido problema, pero pues ha sido en otros productos, no en aguacate. De todos modos, se queda abierta la posibilidad para ensayarlo. De pronto el ingeniero Ricardo ya lo conoce, y de pronto ensayarlo en fincas donde no lo han usado y tienen el interés de usarlo. Sí, listo. Sí, porque ya habíamos hecho la mezcla, por eso era la pregunta. Bueno, no, pero no he pasado una lista. Sí, de todos modos, digamos que para nosotros como compañía también tenemos unas tablas de mezcla, pues es importante también verlo y incluirlo en nuestras tablas de mezcla. Igual hagamos algo bien técnico, sí, hagamos algo bien técnico, probémoslo sobre una población como mezcla.
y si avalamos que en realidad funciona y que aquí no hay problema, pues listo. Perfecto, Pues señora. que el efecto es tan bueno como lo hemos visto, ¿no? Perfecto, sí, señora. Igual, pues como lo acaba de escribir Marcelo, es un producto que tiene bastantes bondades. Acá estaba mirando en internet y sí recomienda, o sea, no hay ningún problema con esa mezcla. Entonces vamos a hablar con los chicos de BAM de la zona y nos contactamos contigo para ver en qué finca y Ahí de todas maneras. Y en la perfecto, escondida, en esas dos, en alguna de las dos. para documentar, sí, señora. Sí, señora, gracias. Perfecto, sí, señora. Una otra, solo más un comentario. Una otra estrategia de control de plagas que se puede utilizar es con microbiológicos y macrobiológicos. Para los productores que hacen uso de Boveria, Metarhizium para el control para ayudar al control de las plagas, no tienen ningún problema para mezclar o incluir Nimasal en la estrategia. Se puede hacer la mezcla en tanque, en la agua, o mismo se puede hacer las aplicaciones después. Pasa con aceites de NIM. Aceites de NIM van a matar los esporos de Boveria. Pero Nimasal no tiene aceite de NIM en su composición. Y así los otros productos, los otros inertes no van a matar los esporos. Bueno, y yo no hablé, ni más, azadiractina es una molécula que no pasa por contacto en los insectos. Necesita ser ingerida. Entonces, esta característica hace con que es posible utilizarla con ácaros predadores, por ejemplo, con otros parasitoides, vespas, y predadores y parasitoides en conjunto con Nimasal. Va a haber alguna mortalidad, pero es más baja que 20% de los macrobiológicos. Y con los microbiológicos no pasa nada. Para el tema, por ejemplo, el que hablábamos en algún momento con algunos ingenieros del manejo del marceño, Nimasal lo podemos aplicar también en drench para manejo de la larva en dos etapas dos veces al año, que es después del 20 días, 30 días después del vuelo, que es cuando empiezan a eclosionar los huevos y es el estado más vulnerable pues, de las larvas para empezar a cortar ciclo también. Entonces, tendríamos como dos efectos, uno sobre la plaga directamente, la chisa, y como es sistémico, en la parte de xilema nos va también a hacer un efecto sobre plagas que estén en hojas. Álvaro tenía una pregunta, Álvaro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Una pregunta. Pues es sabido por todos que nosotros en el momento de la cosecha tenemos una prefloración y una floración, la cual nos coge el trips y nos da donde él quiera, por delante, por detrás, por la cabeza, donde quiera. ¿Qué efectos tiene el Nimasal sobre el trips? Es muy eficaz contra trips, contra mosca blanca, contra cochinillas o escamas. Es muy eficaz. Los mecanismos de acción, regulador de crecimiento, son muy efectivos en las ninfas y por la ecología de trips
donde las ninfas van a eclodir de los huevos y empezar a se alimentar de una manera muy, no es un poco de activo que las ninfas van a ingerir, ya es suficiente para hacer con que ellas interrumpan la alimentación por el efecto alimentario y van a morrer así que tengan la tentativa de ecdise, de metamorfose. Entonces es muy eficaz. Mismo en los adultos, el efecto antialimentario es muy visible. Entonces se empieza a hacer las picadas solo la cantidad de activo, las microgramas de activo que se suficiente para hacer los adultos interromper la alimentación. Pero los adultos tienen un poco más de reserva, entonces no van a morir tan temprano. Pero no van a seguir causando daños en la inflorescencia. Bueno. Y de hecho en el mercado, digamos, de flores, el producto se comercializa más para esa plaga específicamente, para trips, con muy buenos resultados, control en inmaduros y en adultos. Álvaro, ¿y tenías otra pregunta sobre el azufre, creo? Sí, que sí, pues se ha estado hablando de que si se puede mezclar con, digamos, con el microazufre. Con azufre, no, en casi todos los países no tengo ningún estudio y mismo ninguna experiencia de pérdidas de eficacia. Zulma no es Zulma en flores. No, se mezcla muy bien con azufres, no tenemos problema. No hubo ahí. No, fue con alguna cosa de calcio que hubo. Sí, fue con calcio, con una mezcla que hicieron de calcio. Pero fue muy específica, si puedes hablar. Pero con azufre, entonces, no hay ningún problema, señor. No hay restricción, no hay problema. Perfecto. Pues no sé si tengas algo más. No sé, los otros ingenieros, Sergio, Luis, John. ¿Alguna otra dudita, compañeritos? Mis compañeros de Cartama. Doña Amanda, todo muy claro y muy preciso. Listo, igual si requieren, de pronto algunas personas de aguacate han requerido el sello, el FIBL, algunos exportadores lo han requerido, entonces doña Amanda, en el momento que requieras alguno de los sellos orgánicos de Nimasal, se los podemos facilitar sin problema. Tenemos el OMRI, el IMO y el FIBL. Perfecto, gracias, Zulma. Doña Amanda. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, Luis Carlos de aquí de la UP Pirineo. Yo llegué un poco tarde, estaba retiradito y gracias a Dios pues logré, pero ahí, en lo último que capté ahora, pues que hablaba de lo que preguntó Álvaro, la eficacia sobre el tris, pero ustedes hablaban de escamas. ¿Es esto sobre toda la parte de míptera o solamente una escama especial? Pues sobre todas. Llega tarde.
Sí, Cógelo del las pelo. escamas San José son muy sensibles. Y las cochinillas en general, las harinosas también son muy sensibles. Ok, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, a ver, chicos, los diaspídidos, que son las escamitas más chicas, porque él hablaba de que controla insectos más pequeñitos, serían sensibles. Pero si hablamos de bombacocos, que es una escama dura y grande, bombacocos, pues yo pensaría que de pronto tocaría mirarlo y revisar a ver si tiene algún efecto. Claro. Por lo que hemos visto, de pronto no. En ese orden de ideas sería más en diaspídeos, que son las Ok, escamitas más sí. chicas. Otra pregunta, qué pena. La mezcla de nemasal con hongos entomopatógenos, ¿la han llegado a hacer? ¿Qué resultado les ha dado, digamos, con un lecanicin lecani, una boveria, un metarricium? Con Boveria y Metarrhizium no hay ningún problema de mezcla, ningún problema que va a matar los esporos, pero si va a encontrar que no se puede mezclar NIM con entomopatógenos, pero el efecto es del aceite, efecto físico de aceite de NIM que va a matar los esporos. Y nuestro producto no tiene aceite de NIM y la azadiractina no hace nada con los esporos. Entonces es muy seguro la aplicación. Incluso estamos intentando algunos proyectos entomopatógenos y azadiractina en la Y misma lo que hemos botella lista visto para es uso. que los entomopatógenos esporulan más rápido, tienen un efecto de acción mucho más rápido en la mezcla con nimasal. Sí, hubo un trabajo en Colombia, que los investigadores probaron que cuando se utiliza un extracto de NIM acuoso, la exporulación de Metarrhizium y Boveria es más rápida, mismo Tricoderma, por ejemplo. Y pasa lo mismo cuando utilizamos Nimasal, pero no cuando se utilizó extracto aceite, o sea, los aceites o etanólicos, hubo baja esporulación de los entomopatógenos. Y con el acoso hubo una aceleración de la esporulación. Marcelo, yo te hago una pregunta. Tú ahorita hablabas de la azadiractina, el nimasal, es muy diferente a un aceite de NIM. Son productos totalmente diferentes. De pronto tú nos puedes ampliar un poquito más ese concepto. Sí, sí. Déjame ver, yo tengo una presentación lista acá. Déjame encontrarla. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. ¿Están mirándome? Sí, señor. Ahí se ve perfecto. Bueno, Nimasal es distinto de aceites de NIM. ¿Por qué? Porque primero hay un registro como un químico.
Los aceites no tienen el registro como los químicos. De calidad, de prueba de calidad, y son mayores con los químicos y con Limasal. Y cuando tenemos dentro de las distintas maneras de hacer los productos con NIM, se puede hacer acá abajo una mezcla de frutos, se saca la polpa de los frutos, tiene las semillas y hace la extracción del aceite. Este es un aceite, el proceso es muy simple, como se hace un aceite de oliva, lo mismo. Pero este producto tiene esta materia prima, este material de origen. Nosotros tenemos contratos con los extractivistas de NIM en India para que ellos tomen los frutos de las árboles antes que empiecen la degradación en el suelo. Entonces los frutos son, o mismo pueden cosechar los frutos de la árbol. Entonces los frutos no tienen empezado la degradación. Entonces acá no hay hongos cuando se tiene las semillas, ni mismo cuando saca la piel de las semillas. Entonces, solo del interior de las semillas vamos a hacer un proceso donde tenemos un producto técnico con 40% de azadiractina. Y con este polvo que tiene más de 40% de azadiractina, vamos a mezclarlo con los inertes que yo hablé. Entonces tenemos un producto sin ningún trazo de aceite de NIM, sin aflatoxina o hongos que causan la degradación, y por eso vamos a tener un producto con vida útil de 2 años. Y este producto vamos a mezclarlo con estabilizantes, con filtros solares, para tenemos Limasal como ustedes conocen. Entonces es un proceso más longo. Este punto es la clave, una de las claves es desde la semilla hasta el polvo. Esto es un proceso patenteado y la origen es distinta, es más caro este producto do que este. Después tenemos un proceso patenteado y vamos a tener un producto con mucho más un simple aceite que después de 6 meses, por conta de los contaminantes, ya no va a tener azadiractina. ¿Está claro, Amanda? ¿O Mayra? Sí, señor, muchísimas gracias. Sí, pues nada. ¿Algo más? No, yo creería que ahí está todo muy bien. Muchísimas gracias, muy querido. Sí, es con gusto que estamos trabajando juntos hace 6 años y vamos a continuar por muchos más. Gracias. Quedo pendiente de la información. Bueno. Claro, ya tomé nota y voy a informar así que tengo respuestas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya pues tienen nuestros contactos. Y muchas gracias por haber venido. Buena tarde. Gracias, Zulma, por la invitación. Que estés bien. Que estén bien. Gracias. Marcelo, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, una feliz tarde. Una feliz tarde a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.